Amigos, ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, pues vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, a mi derecha, el mejor oftalmólogo de España, el doctor don José María Aguilar, de la Casa de los Aguilar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, don Jesús Ángel. ¿Qué tal está usted? Bien, estoy muy bien, muchas gracias. Le Poco afónico, quizás. Poco afónico, claro. Chiquita. Le vimos el pasado jueves en Los Intocables y estaba usted que se salía. Sí, fue un día tremendo, sí. Mi voz se resintió bastante. ¿No? Pero se hizo oír. Me alegró mucho ir a Los Intocables y, bueno, la verdad es que estuvo animado el programa, ¿no? Estuvo interesante. Pero claro, yo creo que mi voz, yo no hablé tanto como para tener esta fonía. Esto debe ser más bien producto de estos aires madrileños, ¿no? Puede ser de los puros que se fuma después de la cada comida también. Hace ya mucho que no lo hago. Sí, he sido buen fumador de puros, me gustó mucho, pero mi hija me lo prohibió, que es médico. Ajá. Hace tiempo me lo prohibió y yo, al único médico que hago caso es a mi hija. Pues hace usted bien, No fume. Amigos, y vamos a presentar también, a ver, aquí le tenemos la cámara, vamos a presentar, pues yo creo que a un erudito en temas del Islam, en temas cristianos, en temas del judaísmo y en este caso también de temas de la masonería. Estamos hablando de uno de nuestros colaboradores más especiales que tenemos aquí en la cadena, con Raad Salan. Buenas noches, Raad. Buenas noches, amigo Jesús Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, contento y feliz. ¿Estás contento con las encuestas? Preocupado por el país, la verdad. Muy preocupado. Muy preocupado. Sí. Raad, hoy sabes que tenemos un bloque que vamos a hablar en especial lo que es la masonería. Sí, encantado de hablar de ello, sí. Pero yo quiero que amigos, aquí la cámara está, aquí la tenemos. Antes de empezar a hablar de la masonería, pues que ustedes vean lo que los medios de comunicación transmiten de ella. De hecho, ahora en Netflix se están haciendo series que están haciendo un lavado de imagen de la masonería. Y es importante que usted lo vea porque lo están poniendo casi como una asociación de amigos donde el amor fraternal triunfa y su misión pues es ayudar a la sabiduría del mundo, pues uniendo los conocimientos de personas, sobre todo de profesionales, para que la sociedad vaya todavía mejor. Vamos a ver este vídeo que nos explica, primero de todo, qué son los símbolos masones y segundo, para que ustedes tengan una perspectiva más amplia de lo que es esta asociación. Amigos, hemos hecho una pequeña referencia a lo que son los símbolos masones, pero de todo esto nos va a hablar Raad Salan y el doctor José María Aguilar. Don Raad Salan, ¿qué es la masonería para que la gente lo sepa? Bueno, antes de hablar de la masonería, quiero dejar claro que yo no soy masón. Ni tampoco soy especialista en la masonería. La única cosa que llevo 5 años leyendo, investigando sobre las religiones y la política, y he visto que la masonería juega un papel muy significativo dentro de las 3 religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, y además también en la política mundial. Desde a lo largo de la historia y hasta hoy día, está jugando un papel muy importante. Bueno, la masonería en realidad viene de la palabra masón, que es albanil en francés.
Y bueno, preguntas a cualquier persona que tiene un poco de conocimiento de la masonería y dice, pues la masonería empezó a partir del siglo XVI, XVII, cuando cayó la construcción de los templos, las grandes catedrales, y los albañiles, los arquitectos de esos grandes catedrales y monasterios, pues se reunieron, hicieron una organización y al principio era una organización secreta, empezó en el año 1717 en Londres, en Inglaterra, y fue llamada la Gran Logia de Inglaterra. En realidad no es así. Leyendo los libros antiguos de la masonería, especialmente un libro muy significativo también de James Anderson, se llama La Constitución Masónica, pues habla de la masonería que empezó desde el comienzo de la historia humana. Sí, que empezó con el primer rey bíblico, ¿no? Con Nemrod. Consideran los masones el primer, explique usted quién es Nemrod. El primer masón en el mundo fue el rey Nemrod, que viene mencionado en el libro de Génesis, el capítulo 10. El primer rey en la historia bíblica, quien construyó las ciudades de Nínive, la ciudad donde he nacido, Ur de los Caldeos, Babilonia, Legesh, todo eso. O sea, que construyó la torre de Babel, ¿no? Quien desafió principalmente a Dios, construyó el Torre de Babel y quería subir hasta Dios. Pero no solamente eso, la masonería también, algunos dicen, también más atrás, porque en realidad la enseñanza de la masonería enseñan que el ángel caído o Satanás, el Lucifer, es un ángel bueno, es un ángel, ¿Cómo? es un ángel bueno y aparte o sea, es que la masonería, poderoso. que la masonería es, según usted, dice que Lucifer es un ángel bueno. Claro, es el ángel caído. Según Génesis, el capítulo 6, se explica muy bien que los ángeles en el cielo, entre el rey, el jefe de los demonios, pues vieron las hijas de la tierra, eran bellas, pues se pusieron cuerpos humanos y bajaron la tierra y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de la tierra, y por eso vino el diluvio. Por eso, aparte, también justifican Satanás cuando engañó a Adán y Eva, de no comer del árbol del conocimiento del bueno y el malo. En este caso, pues ellos defienden a Satanás o el diablo y dicen, hizo algo bueno porque dejó a Adán y Eva, abrió los ojos de Adán y Eva para el conocimiento, para ver la luz del mundo y llegar hasta el nivel de Dios. Ellos pueden llegar hasta el nivel de Dios. Yo creo que la masonería es una secta anticristiana totalmente y todo el mal desde el comienzo de la historia hasta hoy día tienen algo de culpa la sociedad masónica. Y durante este debate lo vamos a explicar todo eso. Doctor, la masonería que ha hecho muchísimo daño al Imperio Español. Hay que recordar que, por ejemplo, los próceres de la independencia de Hispanoamérica fueron masones, todos a las órdenes o de la francmasonería o de la gran logia inglesa, ¿no? Sí, desde luego la masonería en el siglo XIX tuvo un altísimo contenido político, que al parecer, yo no soy muy ignorante en este tema, pero el profesor Rad nos podrá decir, tenía prohibido expresamente el tratar asuntos políticos. Las logias originales, las francmasonerías, entre sus estatutos, digamos, otros principios, tenía el no tratar de asuntos políticos y dedicarse a la política, hasta donde ello se deforma que las logias que hubo en España primero actuaban como sociedades secretas, esto hay que decirlo que es muy importante, dedicadas a la política no eran reconocidas por las logias madre, por las casas madre, sino recibieron el nombre de logias o de masonería irregulares. No era la masonería regular canónica, sino era
una masonería no reconocida, pero que utilizaba los mismos ritos y seguía el mismo sistema jerárquico, ritos iniciáticos, tenían la misma parafernalia. Yo tuve dos antepasados míos, don Luis Antonio Pizarro y Ramírez, militar, político revolucionario liberal, fue un masón importante aquí en Madrid, en la Logia Gana Oriente, y su yerno, otro antepasado mío, el cuarto conde del Donadío de Casasola, don Francisco Quesada y Vera, fueron masones importantes en estas logias irregulares y actuaban de manera secreta. Ahora, este aspecto del anticristiano de la masonería, yo la verdad es que lo desconocía. Pues yo soy en esto me declaro muy ignorante y le cedo la autoridad a nuestro querido profesor Ratsalam. Pues lo que dice el doctor es verdad. Esto es lo que dicen. En realidad es otra. Porque en secreto ellos manejan la política. Porque, a ver, la Gran Logia inglesa empezó en el año 1717. Luego se trasladó a Francia con Voltaire en el año 1736. Muchísima gente dice la Revolución Francesa empezó con la ayuda de la masonería, y es verdad, porque Voltaire fue ahí y empezó a predicar la masonería ahí, y fueron ellos los que manejaron la Revolución Francesa. De hecho, Napoleón era gran maestro masón, y entró la masonería en España por Napoleón, y Napoleón también llevó a la masonería a Egipto, y también tuvo mucha influencia la masonería en el Islam. Luego más adelante voy a hablar de ello, la influencia entre las tres religiones. En la Segunda República Española, en el Parlamento español, casi el 70% de los diputados eran masones. No solamente eso, la masonería también tuvo un papel muy importante en la Revolución Rusa. ¿Quién fundó el comunismo? Marx. Era gran maestro masón, y el primer discurso de Marx dijo que vengo a destruir la Iglesia y toda la religión y el Vaticano. De hecho, el comunismo está fundado sobre la masonería. Y claro, luego más adelante, el socialismo, yo no descarto, en mi opinión, vamos, esta es mi opinión personal, el socialismo del comunismo, porque es una continuación. Porque la base del socialismo es el comunismo. No solamente eso, y perdona, Jesús Ángel, la masonería fue prohibida en la Iglesia. El primer papa fue Clement XII, que prohibió la masonería en la Iglesia en el año 1738, dio una bula y dijo: no puede ser un cristiano y un masón. Y todos los papas después dieron la misma orden hasta el principio del siglo XX. Por eso no es compatible un masón con la Iglesia. Yo por eso discuto con mucha gente cuando dice en la Iglesia cabe todo. No, no cabe todo. No caben los masones, no caben los comunistas, no caben los socialistas, que son, son aliados de los comunistas. Por eso la Iglesia somos todos. La Iglesia como templo está abierto a todo el mundo, puede entrar. Pero para ser miembro de la Iglesia, para ser cristiano, no puede ser masón. Rat, ¿cuál es el objetivo principal de la masonería? ¿Por qué nace la masonería? ¿Y para qué? La masonería principalmente viene para destruir las religiones, viene para hacer el desorden mundial. Y el objetivo principal de la masonería es el control económico y político del mundo. Ellos quieren manejar por atrás de toda la política y todo el poder económico y político del mundo. Eso es lo que están haciendo. El mundo, ¿por qué están gobernados? Casi la mayoría de los gobernantes de los países europeos son masones y rinden cuenta a las familias grandes masones. ¿Quién está gobernando el mundo? Las grandes familias masones. La familia Rothschild, Rockefeller,
Russell, que la familia Russell, Charles Russell, que era el fundador de la secta cristiana Los Testigos de Jehová en el año 1892. Es una secta masónica que el fundador era masón. Y de hecho, que este es el objetivo principal de los masones, es acabar con la Iglesia Católica y con el poder cristiano. Es un objetivo, es un movimiento anticristiano y lo que intenta hacer es dividir el cristianismo y bajar el poder del Vaticano. Don José María me estaba pidiendo la palabra. Quería preguntarle al profesor, ¿y por qué entonces hay tantos masones, hubo en el siglo XIX y hasta tantos masones entre los católicos? ¿Por qué hay ese gran número de masones entre los católicos? Porque me consta que... Don José María, mira, la gran mayoría, primero hay muchas logias dentro de la masonería, que uno no conoce el otro. Segundo, hay mucho desconocimiento dentro de la masonería. La masonería también intenta captar gente inteligente, gente poderosa, sin explicar el objetivo principal de la masonería. Hay muchos grados de la masonería, hay 33 grados de la masonería, y también se divide la masonería en aprendiz, compañero y maestro. El aprendiz es el primer grado. El primer grado no es nada, no le enseñan nada, solamente es un aliado recomendado por otro masón, jura a no desvelar los secretos de la masonería. Luego vienen hasta el grado 2, ya es compañero, pero tampoco le enseñan mucho. A partir del grado 18 ya le empiezan a enseñar un poquito quién es Lucifer, quién es Dios, porque para ellos Dios es el gran arquitecto, es el gran arquitecto que diseñó toda esta creación. Y para ellos Jesús tampoco es Dios, por eso son anticristo, porque para ellos Dios es el jefe de la obra de Dios. Y eso es bien explicado muy bien en el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 15. Ellos nos explican de esta forma, porque dice este capítulo, si alguien tiene la Biblia a mano y lo lee, dice, Dios creó el primer hombre y mediante de él hizo su obra. Por lo tanto, ellos explican eso como Dios es el gran arquitecto y Jesús es el jefe de la obra. Para ellos también, ellos no creen en el pecado original. Ellos, por lo tanto, si no creen en el pecado general, no creen en el sacrificio, en el rescate de Jesús. Jesús vino aquí por miles de razones, pero principalmente vino por el rescate, para sacrificar su vida, por quitar el pecado del hombre. De hecho, eso contesto la pregunta, a partir del grado 20 ya empieza uno saber o conocer algo de la masonería. Y a partir del grado 20 ya tiene que hacer un ritual, pisar la cruz y escupir sobre la cruz. De hecho, negar el cristianismo totalmente. O sea, a partir del grado 20 hay que escupir sobre la cruz de Cristo. El grado 20 tiene que entrar, jurar para el gran maestro de la logia, un ritual, hace un ritual, le ponen una cruz en el suelo, pisa la cruz, escupa sobre la cruz y ya es ya es un grado más que un compañero. Pero cuando llega al grado 30, ya entra en la maestría, ya tiene que pisar la corona papal y la corona real. Y esto significa que abandona tanto la religión, el gran poder papal, el gran poder de la Iglesia y el poder político. Y entra a servir a la masonería. Esos son rituales, están ahí. Si entras a leer cualquier libro, yo he leído muchísimos libros de la masonería, muy antiguos también. Por eso hay que leer. Yo recomiendo un libro muy bueno del año 2002 de Christopher Knight,
que dice las claves de la masonería. Es un libro muy bueno y se explica lo que es la masonería. Otras dos preguntas, profesor. Entonces, la masonería vendría a ser una religión anticatólica, anticristiana, ¿no? Pero una religión, digamos, la masonería... No, es una secta y le llamamos una organización. Pero el tipo religioso... No tienen unos rituales religiosos, tienen prácticas, rituales no de oración, no de fe. De hecho, la masonería no enseña fe, porque ellos enseñan razón y lógica, sin fe. O sea, no necesitan la fe. Y luego ese carácter secreto de la masonería, que parece ser, según lo que se había perdido, se sigue conservando. Sí. Porque hoy en día da la impresión que en el mundo actual, tan sometido a los medios de comunicación, a la investigación, que es difícil que una organización secreta se pueda sustraer a la información y al conocimiento público, quiero decir. Es otra pregunta. Este viene desde el comienzo de la masonería. Por eso muchísima gente relaciona la masonería con el judaísmo, no tiene nada que ver con la religión judía real. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, en el régimen anterior hablaba el jefe del Estado y hablaba del contubernio judío-masónico, ¿a qué se refería Franco a ese contubernio judío-masónico? ¿A la unión, digamos, de las grandes familias judías y los masones para controlar el mundo? Eso ¿O a qué? Porque las grandes familias masónicas son de origen judío y de hecho relacionan el judaísmo con la masonería. No solamente eso, la masonería está fundada sobre el templo de Salomón. ¿Por qué? Según la traducción masónica, los libros antiguos de los masones, empieza la masonería, el gran masón fue Hiram Abef, se llamaba. Era el constructor del templo del templo de Salomón. Muchos masones dicen la masonería empezaron todos los arquitectos el que decidieron las grandes obras en la historia humana, como los pirámides, como dije antes, el Torre de Babel, pero todos coinciden de que el comienzo fue con el templo de Salomón. Cuando empezó Salomón a construir el templo de Jerusalén, pues se dice que en aquel tiempo llamó Hiram Abef. Hiram Abef, ¿quién es? Según la Biblia, en el libro de Segundo Crónicas, el capítulo 14, dice era rey de Tiro, el actual Líbano, pero no dice nada de que construyó el templo de Salomón. Ayudó, mandó materiales para construir el templo de Salomón. Lo que pasa, según la traducción de los masones, dicen no. Hiram Abif era un hombre que conocía el nombre divino de Dios y tenía un contacto con Dios. En realidad no era Dios, era Lucifer. Era Lucifer, el ángel poderoso, no el todopoderoso. Por lo tanto, Hiram Abif era el arquitecto del templo y tenía la costumbre todos los días, cuando terminaba la jornada del trabajo, a retirarse a una cueva y hablar con el Lucifer. Le daba destrucciones del trabajo del día siguiente, algo que no está en la Biblia, ni los judíos tampoco lo creen, solamente está en la traducción de los masones. Y se dice, cuando terminó la construcción del templo de Salomón, el último día, cuando venía Hiram Abif, había tres ayudantes de él, querían conocer este poder, el poder de Lucifer. Entonces le cortaron el camino y le pidieron pues que le enseñaran el nombre divino de Dios. Estos tres se llamaban Júbilo, Jubilá y Jubulim, según la traducción mosaica. Y como Hiram Abif negó, pues Jubilá le pegó en una regla recta que tenía, fuerte, en la cabeza y le mató. Y le enterraron ahí. Y cuando Salomón
echó de menos a Hiram Abiy, empezó a preguntar por él. Algunos albaneses le dijeron que estos tres le mataron porque vieron el asesinato. Le llevaron al lugar donde estaba enterrado y Salomón, con el poder que tenía, pues se dice, según los masones, le echó una mano y se levantó. Hiram Abiy se resucitó de la muerte. Y sobre esta leyenda ya empezó la masonería extender el secreto de Hiram Abiy se quedó a partir de ahí hasta hoy día. Estamos hablando del siglo IX antes de Cristo. Esto da la impresión que es un tipo de relato legendario, ¿no? Construido por la masonería, pero digamos la masonería como organización moderna o actual, ¿de qué época proviene? Porque me da la impresión que esos relatos son más bien de corte legendario, no sé si había una organización ya en aquella época. Sí, jerárquica. Ya luego más adelante se relacionan también Herodes Agribe, que el que persiguió a los cristianos, también le relacionan con la masonería. Aparte tenía un ayudante con él, Abinud, que también que empujaba a Herodes a matar a los cristianos. Por eso también la relacionan con la masonería. Y hasta el siglo XV, XVI, XVII, ya eran organizaciones, eran como fundaciones, grupos secretos, se reunían arquitectos, albañiles, hasta la organización grande en el año 1717. Rad, lo que yo quiero que me expliques y lo que quieren todos los espectadores que nos expliques es la relación que tiene la masonería con el Islam. Bueno, esto es lo que a mí me llamó mucho la atención el ver, leyendo la masonería, y he visto varios masones en el el principio del siglo XIX, finales del XVIII, principios del siglo XIX y principios del siglo XX, convirtiendo al Islam y ir a vivir a Egipto, como por ejemplo el gran masón René Guignon, que se convirtió al Islam y cambió hasta su nombre, y fue llamado Abdul-Wahid, el siervo del único, y se fue a vivir a Egipto como musulmán, como un jeque. Y también un gran arabista inglés, se llama Martin Lenz, no sé si habéis oído, tiene dos libros muy importantes, uno se llama Mohammed, habla de la biografía de Mohammed, todo. Vivió entre los años 1908 y murió en el 2005, vivió mucho. Y este era un sabio y arabista muy importante. Se fue también y cambió su nombre y vivió en Egipto. Entró a la masonería en Egipto con Napoleón, con la conquista de Napoleón. Y lo más curioso, que hay muchísimos personajes muy importantes en el Islam, eran masones. Jamal ad-Din al-Afghani, un hombre muy importante en el Islam, el fundador del salafismo moderno, no moderado, en Afganistán, que vivió entre los años 1838 y 1897. Este fue un masón. Su ayudante Mohammed Baqir también fue masón. Muhammad Abd, un gran imam y un gran estudioso del Islam en Egipto, fue masón también. Y ahora vendría la siguiente pregunta. Increíble. O sea, hay una teoría que dice que el señor Soros, que es un gran masón, o es uno de los que domina, digamos, el mundo, tiene un plan junto a la masonería para que Europa pues, sea invadido por el Islam. Según lo que he leído y según lo que he visto, ¿Están coordinados la masonería y el Islam para hacer esa invasión silenciosa en Europa? Mira, la masonería, eso es una opinión personal mía, y según mis investigaciones y según todo. O sea, yo no represento a ninguna organización ni hablo en nombre de nadie. Yo hablo en mi nombre. Y estoy muy orgulloso de mi nombre. Y eso es lo que he estudiado. De hecho, yo creo que la masonería hoy día
es una organización tan poderosa económicamente y políticamente que está manejando tanto el radicalismo islámico como la extrema izquierda para el desorden mundial, para acabar con el cristianismo. Los tres tienen el mismo objetivo, es acabar con el cristianismo. Mira, el Islam, por ejemplo, tampoco cree en Jesús como el Mesías. La masonería también cree lo mismo. El Islam no cree en la pasión de Cristo, tampoco lo cree la masonería. El Islam no cree en Jesús, en la Trinidad, tampoco lo cree la masonería. Por lo tanto, el objetivo principal de la masonería es destruir la Iglesia, y lo mismo tiene este objetivo el Islam. Y la izquierda de lo mismo. La izquierda es que no es el objetivo, este es su objetivo, porque son masones. O sea, ¿de dónde viene la izquierda? De Marx, son marxistas, y Marx era un gran maestro masón, y de ahí vienen. ¿Y qué relación puede haber, profesor, entre el ateísmo y la masonería? Claro, el ateísmo es masón. O sea, el ateísmo es masón. Aparte, Jesús Ángel me preguntó por Soros. Soros es que está jugando un papel muy importante en el mundo. ¿Quién financió Femin? Soros. En Ucrania, en los años 70. ¿Quién movió todo el movimiento, el feminismo, el que está ahora moviendo, está aumentando mucho su poder? Soros. Soros está manejando muchísimos asuntos y no descarto, estoy leyendo algunos libros también, relaciono la masonería a la cabeza Soros con las 13 familias importantes en el mundo que también están manejando el tema del proceso. Y están manejando también el tema del problema de Inglaterra con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren, el desorden. O sea, ese es el objetivo. Yo divido y subo yo encima. Raad, una pregunta que yo creo que es muy importante. La mayoría de los presidentes de Estados Unidos han sido masones menos 4. Claro. El último fue el señor Obama, que era un gran maestro de la masonería. Sí. Porque esto no lo sabe, por ejemplo, también Guaidó. Guaidó es otro gran maestro. La mayoría Es que, de los líderes de Hispanoamérica son masones, pero, por ejemplo, la opinión pública no sabe que Obama era un gran maestro de la masonería. ¿Y esto por qué se oculta? Y todo? aparte de origen musulmán, su familia era musulmana. O sea, que está unido, digamos, los dos vínculos. Las dos cosas. Por eso hizo lo que hizo. Y aparte, ese está conocido. Y yo he leído muchísimos libros sobre los presidentes de Estados Unidos. Y se dice que antes de jurar la bandera americana, un presidente de Estados Unidos se va a jurar en la logia donde le pertenece la familia Rockefeller. José María, ¿sabías esto tú? Y es que reconozco que la verdad es que me parece fascinante el relato y todo este aspecto tan interesante. Ahora yo, pensar que existe una conspiración organizada de ese tipo, al margen del... me parece un poco difícil de creer. Pero bueno, muy organizada por encima. El abajo no. El que son abajo, por ejemplo, yo tengo un amigo, no voy a decir el nombre, que es medio francés, medio español, que es del grado 14 y ha escrito un libro. El pobre que trabajaba en un banco y tenía ambiciones de subir y le convencieron de entrar en la masonería y subió, la verdad. Y luego cuando empezó a conocer un poquito de la masonería, digo, ¿dónde estoy metiendo yo? Y era del grado 14. Y cuando, bueno, coincidí con 2 o 3 ocasiones hablando que en la parte se escribió un libro contra la masonería, salió de la masonería y le están machacando. O sea, no puede trabajar en ningún sitio, le están persiguiendo porque es una secta muy peligrosa. Es muy fácil entrar con ellos, pero es muy difícil salir con ellos. Lo mismo que el Islam. El Islam igual. El Islam es un movimiento social, político, muy dictatorial. Es muy fácil entrar en el Islam, solamente declarar la declaración de la fe musulmana. No hay más dioses que Allah y Mahoma es su profeta.
pero es muy difícil salir de ello porque ya es apóstata. Mira cómo coinciden los dos movimientos. Entonces, este chico es que le digo, a ver, explícame algo de la masonería. No tiene ni idea. Dice, te digo de verdad, porque es del grado 14. Dice, a nosotros no nos enseñan nada, pero es muy peligroso. No solamente eso, una chica también, conocí una chica muy maja, muy guapa, y me invitó a la masonería. Y le dije, a ver, explícame la masonería, ¿qué es? Y no supo decirme nada de la masonería. Y lleva casi 7 años con ellos. Muy rápido, José María. ¿Y la masonería en China, eso tiene cabida? ¿O? Claro, la familia Li. La familia Li es una familia multimillonaria y ahí también maneja, son 13 familias, no voy a recordar, pero entre ellos la familia Li. La familia Li es una familia de origen chino y es una familia muy poderosa dentro de la masonería. Y maneja también los asuntos del comunismo, los asuntos del desorden mundial y de todo eso. Y ya una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. En la masonería, ¿cómo se ha ido introduciendo en la Iglesia Católica? Has dicho antes, por ejemplo, que un gran oriente, un gran masón, pues creó los Testigos de Jehová, pero ha ido creando también diferentes sectas para debilitar a la Iglesia Católica. Claro, mira, por ejemplo, los Testigos de Jehová, pues ¿cuántos son? Son 12 millones de Testigos de Jehová en el mundo. Tú imagínate que tienen, ahora, hace 5 años, antes tenían 4 revistas, ellos publican a la semana. Imagínate, 4 revistas a la semana por 12 millones en el mundo, en todos los idiomas. Es verdad que pagan la voluntad, pero ¿cuánto es la voluntad? Decimos 5 euros. La voluntad por 12 millones. Imagínate cada semana esta familia cuando gana. O sea, por el imperio el que le pueden montar, el chiringuito que le pueden montar de ello. No solamente eso, los mormones, de lo mismo, la historia de los mormones es fascinante. Y aparte no solamente eso, es que yo tengo la ambición o digamos, esta suerte de que cuando quiero conocer algo me meto ahí dentro. Yo he estado dentro de los Testigos de Jehová, investigando, he estado con los mormones, he estado con la cienciología. Todas estas sectas son de origen masón. Joseph Smith era de familia masón y también montó un chiringuito ahí, 10 millones. Pues ya han salido de la iglesia y están, pues eso, lo que quieren, ¿qué quieren? Quieren conseguir separar la iglesia, dividir la iglesia. Hoy día, por ejemplo, ¿cuál es la religión más grande del mundo? Es el Islam. 1.500 millones de musulmanes. No es la iglesia católica. La iglesia católica se calcula a 1.000 millones de cristianos. Pero ¿quién son estos 1.000 millones de católicos? Entre ellos Pablo Iglesias, bautizado. O sea, los bautizados. Pero sacamos todos esta gente, el que no son ni católicos ni nada, pues ¿quién se queda? Pero el cristianismo en general, entre ellos los evangelistas, los Testigos de Jehová, los mormones, todo, es verdad que llega hasta 1.600 millones de cristianos en el mundo. Pues amigos, hemos escuchado a Raad Salam, nos ha dado una auténtica lección de lo que es la masonería, más allá de lo que dice el profesor Centeno, de que Macron ha entrado aquí con la masonería y el Gran Oriente de Valls, pues ha ido más allá, nos ha explicado estos los orígenes y todas las consecuencias de la misma. Yo creo que ha sido una auténtica clase maestra lo que nos ha dado aquí en el Mundo al Rojo y le tenemos que dar las gracias, Raad Salam, por haber estado hoy aquí. Le esperamos otro día con otro tema tan interesante. Para mí siempre un placer estar aquí. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero ¿quién viene después de publicidad? El gran Roberto Centeno, que viene con el cuchillo afilado porque tiene muchísimas cosas que decir a esos señores de la revista Mongolia, que parecer no le ha gustado nada las tonterías que dicen de su partido preferido. Nos vamos a publicidad y volvemos, amigos.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.